Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues voy a intentar resumir lo máximo posible este vídeo de los rostros del mal, digamos, de alguna manera, para terminar ya con una vez del tema del nazismo, pero hay ciertas figuras que no se pueden dejar de nombrar, pero voy a resumir, ya os digo, lo máximo posible, porque ya quiero entrar con otros de los muchos rostros del mal, con Stalin, de hecho. Y bueno, pues otro de los individuos, digamos, que representó la maldad absoluta también dentro de estos rostros del mal, de estas caras de la miseria humana, pues fue este individuo Reinhard Heydrich, llamado el Lobo de Hitler, el hombre del corazón de hierro. Básicamente, bueno, pues tenía un carácter frío, meticuloso, implacable, absolutamente falto de escrúpulos, especialmente cuando se trataba de trabajar por la seguridad y la grandeza del Tercer Reich. Lo veía como un ejemplo perfecto de lo que debía ser el varón de raza aria, el alemán ideal. Además, él era rubio, de ojos azules, delgado y de mayor estatura que la mayoría de sus subordinados, lo que de alguna manera le confería un aire poderoso, imponente, ¿no? Además, es que lo triste es que sus maneras eran cultas y refinadas, lo que no le impedía mostrarse arrogante e hiriente en sus apariciones sociales. Incluso tenía el tío talento musical, algo que Hitler, ferviente admirador de las óperas de Wagner, sabía apreciar, y parece ser que quienes tuvieron ocasión de escucharlo decían que su forma de tocar el violín era propia de un virtuoso. En fin, era lo único capaz de emocionar que tenía este individuo, la música. Porque, ya os digo, el nombre que le dieron no fue gratuito, ya os digo. Además era un gran deportista, practicaba atletismo, natación, vela, esgrima, y se graduó con excelentes notas, para que veáis que es que no tenían nada de incultos y de ignorantes. Y digamos que llegó a alcanzar el grado de alférez de fragata, pero fue expulsado del cuerpo por conducta impropia de un oficial y caballero. Parece ser que por haber seducido a una joven y haberse comprometido con otra, ¿vale? Con la que acabó contrayendo matrimonio a finales de ese año. Básicamente, bueno, pues estaba convencido de que Alemania había sido traicionada por comunistas y judíos en la Primera Guerra Mundial, y se afilió rápidamente a las distintas asociaciones juveniles nacionalistas y de extrema derecha que defendían esta idea, y fue después de conocer a la que sería su esposa cuando se empezó a interesar ya por los postulados del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Hitler, del que tanto Lina, su mujer, como su familia eran entusiastas seguidores. Así que rápidamente se afilia a este trágico movimiento. Rápidamente empieza a trabajar para esa formación. Fue Himmler, Heinrich Himmler, el líder de las SS, quien lo contrata para el servicio de contraespionaje del partido, en la que, como persona muy inteligente que era, sobresalió de tal modo que, una vez que los nazis tomaron el poder, fue nombrado jefe de la Gestapo, policía secreta del Tercer Reich. Y desde luego no defraudó con las expectativas que se habían puesto en él. Se convirtió en un auténtico instrumento de terror dirigido a reprimir cualquier atisbo de disidencia, tanto entre los opositores al régimen como a los elementos nazi que Hitler, una vez dueño del Estado, consideraba incómodos y prescindibles. Fue uno de los artífices de la noche de los cuchillos largos, que supuso la aniquilación de los principales líderes de las fuerzas de asalto SA, y estuvo también detrás del asesinato de Erich Klausener, un político católico que se había significado, vamos, por sus críticas básicamente a la violencia nazi. Ya te digo que bastaba con la palabra. En fin, digo, estas cosas ya se saben. Participó en la ocupación de Checoslovaquia. Digamos que dirigió la represión un año más tarde en Polonia, que digamos que ponía pretextos básicamente para invadir los países como si nada, y no tuvo ningún reparo en lanzar contra la población civil
a los grupos operativos con una fuerza creada expresamente para sembrar el terror a base de lo que eran básicamente fusilamientos masivos, políticos, profesionales liberales, intelectuales, miembros del clero, nobles, insurgentes, es decir, daba exactamente igual. Y llevó a cabo más de 40.000 ejecuciones este individuo que vemos aquí. Y básicamente su ambición era pues, privar a la sociedad polaca de todo liderazgo capaz de alentarla a resistir. Ya ni que decir tiene que los judíos de otras minorías raciales pues también fueron perseguidos y aniquilados en acciones de una crueldad inaudita, ¿no? Aunque en un primer momento el objetivo eran los hombres adultos, esas ejecuciones no tardaron ni muchísimo menos en incluir mujeres, niños, ancianos, es decir. Además, su actividad se extendió a los territorios de la Unión Soviética, que acabaron con la vida de 1.300.000 personas, en su mayoría judíos, pero también gitanos, intelectuales, comunistas y enfermos mentales. Y solamente en Ucrania murieron 33.771 judíos. Entonces, bueno, básicamente ya os digo, es que era un creyente firme, pero de los firmes de narices, de este movimiento tan patético, degenerado y tan triste de la historia. Él quería, ya os digo, mostraba esa admiración tan grande hacia el nazismo y digamos que debía eliminar todo lo que él calificaba de basura checa. Entre otras muchas. Y como muestra de lo que iba a ser su acción de gobierno, hizo fusilar a 92 personas. Cerró diarios, instituciones culturales, hizo arrestar entre 4 y 5.000 personas, esto en los checos. Los que evitaron la pena de muerte fueron confinados en campos de concentración de Mauthausen, del que muy pocas volvieron, con lo cual no sé qué sería peor. Y por otro lado, 80.000 trabajadores fueron enviados a Alemania para ser empleados como mano esclava, que ya sabemos también cómo se las gastaban. O sea que básicamente su objetivo era aterrorizar a la sociedad checa entre la polaca, la ucraniana, etcétera, etcétera, y privarla de líderes que pudieran dirigirlas. Y en ese sangriento proceso pues se ganó el sobrenombre del el carnicero de Praga. Entonces, básicamente, bueno, pues es que tampoco quiero extenderme mucho, porque al final todos son lo mismo, ¿no? Digamos que ya cuando se estaba hablando del tema de la solución final conocida para exterminar a los judíos, una vez que sabían que iban a perder la guerra de alguna manera, fue una de las personas que tomó la palabra, ¿no?, para informar del número de judíos que quedaban en ese momento en Europa y del plan de evacuación previsto para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues era también un auténtico demonio, por decirlo de alguna manera, que se creía indestructible, que se creía por encima del bien y del mal, y lógicamente lo pagó, porque resultó herido por la metralla de una granada, y aunque pudo ser evacuado ante un hospital, murió de septicemia el 4 de junio de 1942. Lástima. Y bueno, pues nada, fue enterrado en Berlín en una ceremonia pues por todo lo alto, ya sabéis, en fin, igual, ¿no? En fin. Pero bueno, lamentablemente, bueno, pues las unidades nazis, digamos en su honor, tomaron también represalias y digamos que aquellos habitantes que habían sido sospechosos de dar cobijo a los autores de atentados y demás, todos los hombres mayores de 16 años en Praga, ¿vale? 173 en total fueron ejecutados y 184 mujeres deportadas a un campo de concentración. Y los 105 niños de la aldea fueron enviados en un primer momento a un campo de trabajo, en fin, qué barbaridad, y luego se decidió gasearlos en el campo de exterminio de Chelno. Así que, en fin, tampoco nos vamos a enrollar mucho más. Este individuo fue otro salvaje, perturbado mental y demás.
Y bueno, respecto a su perfil psicológico, ya os digo, tuvo un papel decisivo en la organización e implementación de la solución final. Organizó y proveyó a sus hombres de las estructuras más temibles, digamos, de alguna manera. Introdujo primero los escuadrones de la muerte en Austria, luego en Checoslovaquia, posteriormente asesinatos masivos en Polonia, dirigió el comienzo de la aniquilación de los judíos en Europa del Este y inicialmente solo se cebó con los hombres, ya os digo, para terminar con, en fin, ya lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá del merecido título del verdugo de Hitler, creo que su aportación a la causa nazi se resume mejor con el apodo del lobo, dado que se trata de un animal astuto que cuando está a punto de morir por inanición muestra solo en compañía de otros una fiereza pocas veces igualada por otros cazadores, así como una notable persistencia si la consecución de la presa lo exige. Y esta persistencia y fiereza fueron dos cualidades notables en Heydrich, lo cual demostró en su lucha sin cuartel contra la resistencia, lo que ellos consideraban la resistencia evidentemente, pero también en su gestión del Holocausto, por desgracia. Fue un auténtico genocida de las balas y del gas y a las formas de matar en masa que fueron empleadas en momentos consecutivos y que fueron protagonizadas e impulsadas por él en ambos casos. Así que, ya os digo, no me quiero enrollar muchísimo más porque es que no tiene mucho más que contar. A ver un momento porque le estoy dando aquí, le estoy intentando dar y se ha quedado como bloqueado. Bueno, os pongo esta foto para que veáis el aspecto que tenía. Típico, este sí que por lo menos tenía las características de la raza aria, el típico rubio, ojos azules y ya os digo, alto, deportista, etc. Luego, por supuesto, no podemos dejar de nombrar a este individuo que aparece aquí, que, bueno, es Adolf Eichmann. Básicamente sabéis que, bueno, hay una filósofa alemana que yo nombro normalmente, Hannah Arendt, que se desplazó en el año 61 a Jerusalén para asistir como reportera de la revista The New Yorker al juicio del llamado arquitecto del Holocausto, que fue este individuo, Adolf Eichmann. Y lo que más le sorprendió fue encontrarse ante un hombre que ella describió como de estatura media, delgado, mediana edad, algo calvo, ya veremos esas imágenes posteriormente, con dientes irregulares y corto de vista. Entonces, lo que veía básicamente era una persona normal, ¿vale? Tan gris y anodina que perfectamente se podría confundir con otras miles. O sea, nada, absolutamente nada había en él que delatara al monstruo, al pozo de maldad que había contribuido a matar a millones de seres humanos simplemente por el hecho de ser judíos, entre otros. De hecho, esta filósofa Hannah Arendt elaboró a partir de entonces su teoría sobre la banalidad del mal, cómo lo banalizamos, cómo nos pensamos que son cosas de película, que hay ciertas cosas que es imposible que sucedan en la vida real. ¿Vale? Para poneros un ejemplo. Eichmann por sí mismo no era más que un individuo sin importancia, una pieza más del complejo engranaje que permitió a un Estado totalitario como la Alemania nazi convertir el asesinato en un proceso mecánico y funcionarial. Pero sin embargo esta filósofa se equivocaba, pues solo vio de Eichmann la imagen que él quiso proyectar al mundo, un sujeto pasivo sin iniciativa propia que se había limitado a cumplir las órdenes que otros le daban. Pero ¿qué pasa? Que la realidad fue muy diferente. Este individuo fue un nazi fanático y sin escrúpulos, que actuaba convencido de la importancia de su labor, como todos en el Tercer Reich, que le había sido encomendada, y organizó miles de deportaciones de judíos europeos desde sus hogares hasta los campos de exterminio. Bueno, puedo contar un poco su biografía, pero tampoco era un mal estudiante, abandonó el instituto para aprender mecánica, tampoco era un tío, digamos, con una mente especial, como a lo mejor sí que tuvo Heydrich. Y bueno, básicamente eso no quiere decir, cuidado, que no sean muy peligrosos igualmente, ¿no? Y digamos que en su momento pues es invitado por un amigo de la familia
asistir a una reunión del partido nazi y demás, y se queda el tío pues tan fascinado por el discurso, ¿no? Antisemita y anticomunista, que ese mismo día ingresa en la formación y en las SS, y ya un año más tarde pues se traslada a Alemania. Trabajaba al servicio de seguridad nazi, concretamente, fue asignado al Departamento de Asuntos Judíos de Berlín, y bueno, pues su trabajo consistía básicamente en preparar informes y hablar con sus líderes e instarlos a inmigrar, básicamente. Entonces llegó a viajar, parece ser, a Palestina bajo mandato británico para explorar la posibilidad de que los judíos alemanes se instalaran allí, aunque esto no prosperó. Y esto sirvió para que Eichmann fuera labrándose fama de experto en cuestiones judías. Incluso el tío aprendió algo de hebreo y esto le facilitó su acceso a los líderes de esa comunidad. Digamos que, bueno, sus maneras o buenas maneras hacia los judíos acabaron en el año 38. Ese año Eichmann regresa a Austria para dirigir el asalto de las oficinas de la Comunidad Cultural Judía de Viena. Se encargó de organizar la emigración forzada de los judíos austríacos, donde el éxito fue rotundo. Entre agosto del 38 y junio del 39 logró que más de 150.000 personas, el 60% de la población judía de Austria, abandonara el país. El estallido de la Segunda Guerra Mundial provocó que esa política de incentivar la migración dejara paso a la deportación pura y dura, donde Eichmann se hizo carga de ella personalmente en octubre del año 39 como director de la Oficina Central del Reich para la emigración judía de Berlín. Es decir, que bajo su dirección convoyes de trenes empezaron a deportar judíos y otras personas que ya hemos dicho, de Alemania, Austria, hacia Polonia y la Unión Soviética, que eran ocupadas por ellos, donde eran agrupados básicamente en guetos y campos de trabajo, como os he comentado. Básicamente unos 63.000 judíos fueron transportados de ese modo en condiciones infrahumanas en las que, como hemos visto en varias películas y demás y documentales, se realizaba el viaje, que hacía que ya muchos murieran antes de llegar a su destino. Y además, en el año 40, digamos que creó un plan para deportar a 1 millón de judíos a la isla de Madagascar. Además, era una operación financiada con bienes expoliados precisamente a la comunidad. Y digamos que fue rechazado, pero entonces, a instancias precisamente del lobo del Heydrich, empezó a preparar otro que hiciera realidad esta orden que había dado Hitler, ¿no? La destrucción física de todos los judíos. Así que, bueno, también formó parte de lo que era la solución final. Y bueno, pues fue elegido para supervisar todo lo que fueron las deportaciones hasta los campos de exterminio que ya se habían construido en Auschwitz, Treblinka, Sobibor o Belzec. Y se entregó muy a fondo, además, en la tarea que se le había encomendado. Y ya os digo que básicamente lo que hacía era mandar allí los trenes donde iban miles y miles de judíos para llegar básicamente a un campo donde iban a ser exterminados. Ya os digo, fueran hombres, mujeres, niños, ancianos, eso para él no era de su incumbencia y le daba igual si eran seleccionados para trabajar o directamente asesinados en la cámara de gas. Eichmann ni siquiera veía a sus víctimas, ni sus rostros, ni sus ojos, no oía sus gritos de dolor ni de ira. Su despacho se hallaba lejos de los campos de exterminio, él solamente daba las órdenes que lo que hacían era producir las muertes, porque para ello le bastaba con un teléfono y un mapa, y no necesitaba más para reducir literalmente a humo y cenizas a millones de vidas. Entonces, bueno, se sintió orgulloso de su labor, llegó a jactarse de que fue de veras un logro no igualado ni antes ni después. Y bueno, pues al final, cuando llegara al juicio y demás, pues hace este papel un poco de no, yo lo que he hecho ha sido seguir órdenes y tal, no sé qué, no sé cuánto. Logró pasar desapercibido en su momento cuando llegó a huir
digamos, cuando hubo la caza de nazis y demás del juicio de Nuremberg y eso, hasta ya os digo el 15 de diciembre del 61, cuando fue condenado a muerte por crímenes de guerra contra la humanidad y contra el pueblo judío y ahorcado en el patio de la prisión de Ralna la noche del 31 de mayo al 1 de junio de 1962. Os pongo esta imagen del momento del juicio, cuando ya estábamos en el año 61, de ahí el cambio, como podéis ver, y que fue lo que vio esta filósofa Hannah Arendt, a la que yo he leído en varias ocasiones. Y básicamente respecto al perfil psicológico, pues era un auténtico psicópata. Es decir, hay un documental muy bueno que se llama El juicio de Adolf Eichmann, que recoge, de hecho, muchos momentos del proceso que llevó a cabo este señor con una calidad impecable y nos ofrece una panorámica general de lo que eran los precedentes, incluyendo aspectos de su secuestro en Buenos Aires en mayo del año 60 por agentes del Mossad, ya sabéis, los servicios secretos israelíes, y declaraciones de muchos testimonios que vivieron el genocidio y participaron en el juicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, si podéis verlo, os lo recomiendo. Lógicamente, bueno, pues a esa sala donde fue acusado que vemos aquí, digamos que estaba protegido por una jaula de cristal, atención, para evitar posibles actos de venganza del público, qué pena, y custodiado por 3 soldados, se declaró inocente con sus 2 cojones en los términos en que están planteados. Y bueno, básicamente, ya os digo, o sea, es que es un genocida, era un genocida y los psiquiatras que exploraron a este arquitecto del Holocausto no vieron en él, por supuesto, ninguna patología mental. Era un auténtico psicópata, no una persona con trastorno mental, sino un sujeto pues, con una personalidad libre de constricciones morales o de conciencia, capaz de solazarse con el exterminio de millones de personas. Y poco más hay que decir, es que perpetró el mal absoluto. No hacía falta ser un genio criminal, porque como os comento, este tío no era especialmente inteligente, o un psicópata sádico para formar parte de un engranaje que concibió y perpetró el mal absoluto. Bastaba con ser un sujeto banal, ¿vale? Entonces, bueno, para que el mal absoluto, el más terrible e inhumano de todos exista, solo hacen falta sujetos incapaces de pensar y de sentir empatía. Este es el fragmento clave del pensamiento de esta filósofa Hannah Arendt acerca de lo que ella entendió como la banalidad del mal, básicamente. Y era el responsable de lo que se denominó el mal absoluto, concretado de hecho en el Holocausto. Así que nada, simplemente podía darse cuando los ciudadanos cercenaban su capacidad de pensamiento y empatía y permitían que el Estado matara de forma industrial e impersonal. O sea que el mal absoluto era el mal que derivaba del Estado totalitario, como el nazi o el instalado por Stalin, del que hablaremos ahora, si nos da un poquito de tiempo, aunque me gustaría extenderme un poquito más. Así que, bueno, para él los seres humanos eran una serie de espectros. La naturaleza de sus crímenes supera la peor de las conductas inmorales. El crimen es absoluto y no hay nada más perverso que pretender despojar de la condición humana de forma sistemática y como fin de una política. Y esta es la razón última para determinar el totalitarismo del mal absoluto. Entonces, pues ya os digo, no supo ir más allá de su mundo egocéntrico, convicciones, intereses o deseos. Fue incapaz de pensar con realismo y profundidad. ¿Qué iba a pensar si era atrasado el tío? Y esto es lo que se puede contar sobre la psicología de Adolf Eichmann y pues os podéis imaginar lo que había en su mente, ¿no? Así que era un tío mediocre básicamente, ¿no? Y disfrutó siendo un hombre importante en el Tercer Reich, precisamente porque era tan mediocre en su vida civil que necesitaba sentirse útil de alguna manera. Así que esto es lo que vamos a contar
Y ya os digo, es que el tío se iba a dormir satisfecho todos los días después de ser parte esencial de todo el engranaje de lo que fue el Holocausto, ¿no? Entonces, digamos que representó como nadie al psicópata hábil, autocontrolado, lejos de otros que claramente se deleitaban provocando la muerte física en su presencia, pero cuidado, no por ello fue menos letal. Así que no podíamos dejar de hablar, por supuesto, de este personaje, pero aquí terminamos ya con los rostros del mal, al menos de los rostros del mal nazis, que nos quedan muchos otros, por supuesto, por eso va a ser una serie. Y bueno, a lo mejor tengo que continuar en dos partes, pero estaba deseando ya entrar en el tema de Stalin, porque para mí ha sido bastante menospreciado con respecto al nazismo y realmente lo que hizo, aunque de alguna manera sea incomparable en el sentido de que, bueno, lo de la Segunda Guerra Mundial y tal, este individuo fue tan malo más que Hitler, ¿no? Como tal, ¿no? Básicamente nació en la localidad georgiana de Gori en el año 1878, aunque bueno, parece ser que la fecha oficial en los archivos es otra. Llamado Joseph Vissarionovich Dezhugashvili, que ese era su nombre real, conocido como Stalin, porque no vamos a poder nombrar todo el rato ese nombre, pues crece en un entorno familiar pues marcado por las palizas que su padre, un zapatero alcohólico, le propinaba a él y a su madre, y fue ella la que sostuvo en darle una educación que le permitiera al menos aspirar a un porvenir mejor. Así que se revela como un estudiante brillante, tanto como para que se le concediera una beca de estudios, y de esa manera pues ingresa en el Seminario Teológico de Tiflis. En principio se comporta como un alumno ejemplar, de modo que su carrera hacia el clero ortodoxo parecía bien encauzada. Hacia 1898 todo cambió. Parece ser que por influencia de otros estudiantes empieza a leer libros prohibidos por sus maestros, que le descubren una ideología revolucionaria, el marxismo, y le revelan la explotación, o le revelaron la explotación de que eran objeto los obreros y campesinos por parte de los poderosos. Entonces su reacción fue de rebeldía. Por tanto, en el año 1899, la dirección del seminario lo acaba expulsando cuando se descubrió que estaba repartiendo propaganda del Partido Obrero Socialdemócrata de Georgia al que se había afiliado. A partir de este momento es cuando comienza su activismo político bajo el alias de Kova, nombre de un legendario héroe georgiano. En 1902 fue detenido por las autoridades zaristas y condenado a 3 años de trabajo en Siberia. Esto logró extremar su posicionamiento político y tras escapar de su destierro en el año 1904 se aproximó ya al ala más radical del partido, ¿no? La de los bolcheviques, cuyo líder Lenin apostaba por la revolución para conquistar el poder. Para proveer de fondos a la causa, Stalin participa en varios asaltos a bancos, labor que compaginaba con tareas en el comité del partido o la escritura de artículos en su diario oficial llamado Pravda, y uno de ellos, publicado en el año 1913, utiliza por primera vez el alias de Stalin y desde ese momento hasta el final de sus días haría honor a lo que significa ese nombre, hecho de acero. Al fin, en octubre de 1917, la revolución llegó, los bolcheviques se hacen con el poder y entonces Stalin fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades. Más allá de las funciones de su cargo, luchó en la guerra civil, que estalló entre zaristas y revolucionarios, y su actuación en ella anunció ya algunos rasgos del que sería su modo de proceder cuando se hiciera con el poder, lamentablemente, en la Unión Soviética. Una desconfianza extrema hacia los demás, sospechosos siempre de urdir conspiraciones o sabotajes contra él, así como una carencia absoluta de sentimientos que le llevaba a adoptar las medidas más radicales. No subestimemos a este tipo jamás. Cuando Lenin murió, no sin antes pedir en su testamento que Stalin, al que había nombrado 2 años antes secretario general del Comité Central del Partido, fuera apartado del poder, porque había descubierto que el georgiano era demasiado brutal,
Este tipo, que era inteligente por desgracia, pues fue más rápido. Entonces, en los 5 años siguientes se dedicó a eliminar a sus rivales. Esto fue, digamos, el anuncio de lo que ocurriría entre el año 36 y 38, que se conoció como la Gran Purga: arresto, juicio y condena de cientos de miles de, entre comillas, enemigos del pueblo, que él consideraba, ya os digo, asesinó a su propio pueblo. Es que fue un poco la diferencia que tuvo con los nazis, ¿no? Es decir, miembros del Partido Comunista, incluyendo veteranos de la Revolución, ¿no? Además de socialistas, anarquistas, escritores, artistas y, por supuesto, cualquiera que fuera disidente a sus ideales. Entonces, fueron acusados de todo tipo de crímenes, reales o imaginarios, le daba exactamente igual. Entonces, digamos que se practicaron hasta 2,5 millones de detenciones, 725.000 de las cuales acabaron en ejecución, y no perdonó ni siquiera a los que se habían exiliado de la Unión Soviética. Por ejemplo, el caso de uno de los protagonistas de la revolución bolchevique, León Trotsky, quien desde el 37 vivía en México, fue 3 años más tarde asesinado. O sea, lo de este tío era obsesión, no lo siguiente. Y en paralelo a esta represión, emprendió además la labor de convertir un país agrícola y atrasado como era Rusia en una potencia industrial de cuño socialista. Este proceso comportó, como os comento, la expropiación masiva de tierras a sus propietarios. Entre el año 1930 y 31, casi 2 millones de estos ganaderos, trabajadores y demás, fueron deportados, y 30.000 fusilados, así, porque sí. O sea, era un tío que se dedicó a masacrar a su propio pueblo, incluso a gente de sus propias ideas, pero que, como estaban del lado de Lenin en su momento, y Lenin descubrió que este tío era demasiado brutal, pues se dedicó, ya os digo, en fin, a hacer una auténtica barbarie, pues como Hitler, pero ya os digo que con su pueblo. Entonces colectivizó de manera forzada las tierras. Esto tuvo otra consecuencia, que fue evidentemente un descenso en las cosechas, que provoca una gravísima carestía de alimentos, especialmente en Ucrania. Pero este tío, lejos de ponerle remedio, vio, digamos, una oportunidad, fijaos qué mentalidades, ¿no?, para acabar con la oposición de los campesinos a sus políticas, o sea, dejarlos morir de hambre, literalmente. Y de paso, con el movimiento nacionalista ucranio, por lo que no solo acrecentó esa carestía artificialmente mediante la requisa de alimentos y cosechas, es decir, que de lo poco que había, el tío lo requisaba para que no llegase y la gente muriese de hambre, sino que ordenó también que el ejército cercara poblaciones enteras para que sus habitantes no pudieran salir, condenándolos así a una muerte tan cierta como terrible, lo que se conoce como Holodomor, matar de hambre, una hambruna que entre el 32 y el 33 causó entre 2,6 y 7 millones de muertos. Cuidado, cuidado. Bueno, pues aquí lo vemos sentado tan tranquilamente, me imagino que en su casa, o en fin, más que nada por el fondo, ¿no? Y ya os digo, es que tampoco dudó cuando en el año 39 firma un pacto de no agresión con Hitler, por el cual ambos aprovecharon para repartirse Polonia, que sabemos que luego fue traicionado por Hitler. Pero vamos, el Ejército Rojo, en este caso, el de Stalin, no tardó en invadir la porción del país que le correspondía, y digamos que allí detuvieron a casi 22.000 oficiales, soldados, policías, intelectuales y civiles polacos, que hizo asesinar en el bosque de Katyn, cerca de la ciudad rusa de Smolensk, con pistolas de fabricación alemana, para así culpar a los nazis de esa masacre. Y entre abril y mayo del 40 su orden se llevó a cabo. Entonces, a pesar de este pacto, en el año 41, como os comento, Hitler traiciona a Stalin y Alemania ataca a la Unión Soviética. Entonces Stalin tarda en reaccionar, pero cuando lo hizo no escatimó ni medios materiales ni humanos para detener la ofensiva. Lo consiguió, pero a un precio altísimo. 27 millones de muertos. 27 millones de muertos.
No despreciemos, como digo, a Stalin, no lo subestimemos. Fue tan malo o más que Hitler. No solo soldados, sino también población civil. Mató a su propio pueblo. Los años de posguerra estuvieron marcados por nuevas purgas y una política activa de represión de minorías soviéticas, entre ellas la judía. El 1 de marzo del 53 sufrió una hemorragia cerebral, qué pena, en la dacha que tenía en las afueras de Moscú, y aún así el hombre hecho de acero se aferró a la vida hasta el 5 de marzo. 3 años más tarde, su secretario general hizo público un informe en el que denunciaba los crímenes de Stalin, y dada su magnitud todavía hoy es difícil de calcular. Algunos historiadores consideran que entre el 21 y el 53 hubo 4 millones de represaliados políticos, de los cuales unos 800.000 fueron fusilados, 600.000 murieron en presidio, otros elevan esas cifras hasta los 9 millones, 1,5 millones de ejecutados, 5 millones de deportados, 1,5 millones de deportados a otras zonas del país y 1 millón de prisioneros de guerra. Cifras a las que tenemos que sumar lo que hizo con la colectivización agraria y el holodomor, es decir, matar de hambre a su propio pueblo. Respecto al perfil psicológico, pues es muy fácil, era el gran impostor. De hecho, su mujer Nadia, una de las frases más famosas sobre Stalin es: te has convertido en un verdugo. Cuando Stalin dice que bailes, un hombre juicioso se pone a bailar. El devenir de la historia quiso de alguna manera que dos grandes asesinos de masas del siglo XX entrelazaran sus vidas, Hitler y Stalin. A pesar de que ambos compartían la condición sin ninguna duda de psicópatas, los medios por los que alcanzaron y conservaron el poder fueron muy diferentes. Es decir, Hitler nunca ocultó sus intenciones de convertir a la Alemania aria en la dueña del mundo, y cualquiera persona que hubiese leído Mi lucha lo sabe, y los fundamentos de ese plan estaban muy claros. Pero por otra parte, salvo algunos trucos a los que tuvo que recurrir para eliminar sus posibles oponentes, como la noche de los cuchillos largos, digamos que su camino hacia el poder y luego hacia la guerra se anunciaba, o sea, en cada uno de sus discursos. Estaba a merced de su capacidad para fascinar al pueblo alemán, y que logró que la inmensa mayoría encima lo apoyara en ese exterminio de judías, marxistas y otros indeseables, entre comillas, como ellos consideraban. Nunca tuvo que preocuparse de la oposición interna una vez que fue consolidado como Führer hasta el final de la guerra, cuando ya era evidente que su causa estaba perdida. Entonces, realmente Hitler fusionó a Alemania con la identidad nazi, con él mismo, y juntos todo el pueblo alemán decidieron conquistar el mundo. Pero por el contrario, está Stalin, que hasta el final de sus días hizo del pueblo soviético su principal enemigo. Es que mató entre 20 y 30 millones de sus miembros. Y a diferencia del dictador alemán, Stalin tuvo que impersonar a diferentes hombres para conquistar el poder y luego mantenerlo. Es decir, la mentira, la manipulación y el terror fueron sus armas. Era un auténtico animal. Entonces, aquí está la pregunta que yo me hago y que os hago también a vosotros. Nada, intento darle al pause para cambiar la imagen y tardo 2 horas. Bueno, pues así se queda. Perdonadme porque es que no... A ver. Bueno, pues no me deja darle al pause, ha bloqueado así la pantalla. ¿Por qué Hitler ha pasado la historia como la personificación del mal y no Stalin? ¿Vale? O sea, esta es una pregunta fundamental que cualquier historiador, por supuesto, no puede dejar de hacerse y que conoce perfectamente, pero que yo creo que hay que transmitir a la cultura actual y tiene que quedar claro. Pues las causas son varias. Primero, porque Stalin no inició la Segunda Guerra Mundial, sino Hitler. Por consiguiente, este fue el responsable último de más de 50 millones de muertos que hubo en ella. Y en segundo lugar, pese a que Stalin firmó un tratado de no agresión con Hitler para repartirse Polonia, la traición del líder alemán lo obligó a combatirlo. Entonces su contribución fue decisiva para la victoria de los aliados.
Lo que a los ojos del mundo, cuidado, que todavía desconocía en buena medida las atrocidades de este zar rojo o directamente no quería conocerlas, que no es lo mismo, lo convirtió en un héroe. Así de sencillo. En tercer lugar, al cometer los asesinatos de masas mediante la hambruna, el homicidio y el exterminio en su propio país, que era inmenso, estamos hablando de la sexta parte de la tierra, y estaba sometido a una férrea dictadura, la opacidad de aquellos ante la opinión pública era muy grande. Finalmente el comunismo tuvo muy buena prensa en Europa hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado, y muchos intelectuales y políticos que apoyaban la causa comunista estaban dispuestos a no ver la sangre que daba color a la bandera de la Unión Soviética. Cuidado con esto. Bueno, nada, he tenido que parar el vídeo y volver a empezar, luego los uniré con el programa de edición. Aquí lo vemos en una escena cotidiana con otros compatriotas o no. Y bueno, básicamente respecto al tema de Stalin y Trotsky, ¿no? Digamos que el 20 de agosto del 40, León Trotsky fue asesinado en Ciudad de México. O sea, es que el tío sabía de México y aún así, en fin, en la villa en la que vivía junto con su mujer y su nieto Esteban, habían conseguido asilo, de hecho, en ese país, gracias a los artistas Frida Kahlo, nada más y nada menos, y Diego Rivera, que admiraban sus escritos y lo que él representaba ante sus ojos, lo que es el auténtico comunismo. Entonces Trotsky había recalado en México huyendo de Stalin precisamente porque sabía quién era y quien desde 20 años atrás lo había considerado su peor enemigo. Exiliado primero en una isla próxima a Estambul, se desplazó posteriormente a Francia y Noruega, pero nadie en Europa quería albergar al hombre que había escrito que el comunismo tenía que gobernar el mundo, un rechazo que se sumaba al temor de provocar el enojo de Stalin. Así que cuando se refugió en México, Trotsky sabía que Stalin lo quería muerto. Antes de que Ramón Mercader, un sicario español de Stalin, atención, se ganara la confianza de la familia y acabara con la vida de Trotsky clavándole un piolete en el cráneo, había tenido dos avisos muy nítidos. El primero, la muerte de su propio hijo en París, quien misteriosamente no sobrevivió a una rutinaria operación de apendicitis. Y el segundo fue un atentado directo por obra de miembros del Partido Comunista Mexicano que penetraron en la villa y le tirotearon, aunque en esa ocasión milagrosamente los disparos no llegaron a alcanzarlo. En estudio central de Stalin a Trotsky se resume el argumento para comprender la personalidad de Stalin. ¿Por qué quería matar a Trotsky 20 años después de que éste perdiera todo su poder? ¿Por qué no paró de perseguirlo incluso cuando el mundo estaba sumido en una guerra mundial y nada debía preocuparle menos que alguien sin ningún poder ni influencia real? Pues para responder a esta pregunta es necesario una comparación entre ambos. Trotsky había nacido en una familia donde reinaba el amor, tuvo una vida plena, hasta el estallido de la Revolución de Octubre del 1917, tenía un físico agraciado, fuerte, enérgico, su rostro y formas emanaban convicción y magnetismo. Cuando vivió exiliado en Europa, pues trabó una profunda amistad con Lenin y fue una pieza capital en el desarrollo del movimiento comunista que acabaría con el régimen zarista. Y trató de igual a los pensadores más influyentes de su tiempo. Es decir, era un intelectual judío que poseía una mente formidable y había escrito textos poderosos donde preconizaba que el comunismo tenía que adueñarse del mundo. Ya estamos otra vez con que no vale esto, voy a tener que ir haciendo vídeos pequeños, tío. Nada, luego tengo que unir todos los vídeos porque no sé por qué la pantalla no me deja parar. Bueno, básicamente, sin embargo, Stalin venía del arroyo. Era hijo de un zapatero, violento y borracho, no tuvo cultura nunca, desconfió siempre profundamente de los que la tenían. Su físico también era decepcionante, bajito, con marcas muy visibles de viruela en su rostro, a lo que años después se sumaría una mala salud, mientras que Trotsky vivía en la aristocracia de la intelectualidad europea, debatiendo en restaurantes y dando mítines en los que obtenía un éxito espectacular. Stalin pues, se ocupaba del trabajo sucio del movimiento comunista para la obtención de fondos, robando, extorsionando, asesinando.
Por ello se entiende perfectamente que cuando Stalin conoció a Trotsky en Londres en 1907, con motivo del Congreso del Partido Socialista Británico, la primera vez que de hecho el futuro dictador salía de su patria, se quedara tan deslumbrado por su poderosa figura y su oratoria magnífica, como envenenado por la envidia y el odio, ya que Trotsky era todo lo que él no era. Y en esos momentos comprendió que ese hombre iba a ser su enemigo más temible y que si quería alcanzar el poder, tenía que borrarlo literalmente de la faz de la tierra. Por tanto, en la mente de esta lacra, de esta basura humana, Stalin, un hombre del lumpen entre intelectuales, funcionarios, profesionales liberales, y en el centro, por supuesto, Lenin y Trotsky, pues bueno, este último no solía saber usar las palabras, sino también la violencia más feroz. Como fundador del Ejército Rojo mostró grandes dotes para la para la estrategia y fue sin duda pues el gran artífice de lo que fue la victoria en la guerra civil frente al Ejército Blanco, partidario del antiguo régimen. Entonces, no obstante, Stalin no se había quedado atrás, ya que en su condición de lugarteniente de Lenin hizo todo lo posible para robar los triunfos militares a Trotsky e incluso para provocar su derrota, lo que consiguió al no acudir en auxilio de este en su ataque a Varsovia. No le importó en absoluto la muerte de los soldados comunistas, su propia gente, como repito, con tal de que Trotsky no se apuntara a ese tanto. En fin. Pero un lobo no puede ocultar siempre sus intenciones. La primera gran impostura de este individuo, disfrazarse de comunista leal, acabó por ser descubierta por el mismo Lenin, porque eran intelectuales, no como este tío, y aunque demasiado tarde, porque Stalin ya ocupaba el cargo de secretario general del partido y él se estaba muriendo, cuando Lenin comprendió que le quedaba un breve plazo de vida y tenía que favorecer una candidatura ante el órgano central como sucesor suyo, no dudó en escribir en su testamento que Stalin era un peligro, un hombre muy rudo que sacrificaría el ideal comunista para obtener el poder, que el comunismo era una excusa para él, que es que le daba exactamente igual. Y ya sabemos lo que sucedió, que Stalin orquestó un cortejo fúnebre monstruoso donde él iba a ser el gran doliente ante su pueblo por la pérdida del líder, embalsamado y expuesto Lenin en un mausoleo erigido por él para albergar sus restos, amenazó a su viuda si ésta se oponía a sus planes, diciéndole: tengo otras viudas para elegir si no colabora. Entonces comienza la segunda gran impostura: hacer creer al pueblo y al aparato del partido, en el que había incorporado a muchos para que lo apoyaran cuando lo necesitara, que él era el sucesor idóneo de Lenin. Una maniobra maquiavélica magistral. Pero Trotsky estaba bien vivo y era idolatrado por el pueblo, y porque otros miembros del círculo íntimo de Lenin, que lo habían acompañado desde el exilio, estaban mucho más próximos que él en el orden de sucesión. El resto es historia. Sabemos que Stalin logró la proclamación como líder supremo, a pesar de la opinión contraria de Lenin, y que a partir de ese momento se convertiría en un exterminador de todos aquellos que no mostraran un gran entusiasmo por su persona. El cataclismo desencadenado por Stalin provocó un sufrimiento que encuentra pocos equivalentes en la historia de la humanidad. Entre otros, algún que otro estudioso lo califica de psicópata, y que duda cabe de que es uno de los mejores ejemplos de todos los tiempos de la capacidad de destrucción de los psicópatas cuando gozan de un inmenso poder. Las ideologías le daban exactamente igual. Pero no nos podemos quedar solo con esta categoría sin más, porque no podríamos explicar su tercera y más extraordinaria impostura: aparentar ante el mundo ser un gran hombre de Estado, incluso un pensador a la altura de Lenin, y lograr que durante su vida fuera considerado un héroe del pueblo. Esta psicopatía se apoyó en una sucesión de seguidores leales igual de sádicos que él, o aún más, dispuestos a matar y torturar
para probar su fidelidad, proteger su vida y satisfacer sus propios deseos. Pero la fidelidad no podía bastar cuando se mandaba a matar a la propia esposa, liquidar a todos los que hicieron posible el régimen comunista y a millones de campesinos, entre otros, lo que lo convierte en uno de los mayores genios del mal de la historia. Es como supo utilizar el terror y la manipulación para que se acusaran y mataran entre sí aquellos que de un modo u otro suponían un peligro, o eso creía Stalin, para su figura de líder incontestable. Ese terror permanente e imposible de predecir, ya que se podía ir a la muerte por un mal gesto, por tener un amigo no muy entusiasta, por decir algo inoportuno o ver o escuchar cosas inconvenientes, requería de alguien inteligente, pero al tiempo sádico y paranoico. Entre los vaivenes de la historia, Stalin, aunque no especialmente inteligente, sí que tuvo la habilidad, digamos que era listo, y flexibilidad para mantenerse en el cargo que a Hitler le faltó. Este siguió con su esquema y método hasta el final de sus días, mientras todo a su alrededor se derrumbaba, le sudó todo 3 narices y siguió matando hasta el final. Se derrumbaba, pero Stalin siempre supo vapear por el lado más conveniente, haciendo de cada contingencia una oportunidad, que en qué cabeza cabe, para eliminar a quien quiera que en ese momento fuera un estorbo, pero también para comprender que, a diferencia de lo que Lenin y Trotsky pregonaban, él no podía dedicarse a guerrear con el mundo para expandir el comunismo, puesto que bastante tenía con controlar con mano de hierro un territorio tan vasto. Solo la necesidad de luchar en la Segunda Guerra Mundial le permitió expandir sus fronteras tras la victoria. Stalin, niño abusado, delincuente juvenil, vivió la cara amarga del corrupto régimen zarista y al abrazar el comunismo, entre comillas, porque todo era una falsedad y no le importaba para nada, vio la oportunidad de desquitarse de un pasado humillante y de alejarse de un destino de fracaso. Su manera de pensar maquiavélica fue extraordinaria. Su psicopatía y sadismo lo permitían matar y torturar sin perder el sueño, y su paranoia de que cualquiera podía ser su enemigo le permitió usar el terror para que la gente estuviera más preocupada por sobrevivir que por amenazar su estatus. Estos fueron los secretos de alguien que comprendió que podía ser dueño de una parte del mundo si conseguía engañar a todos todo el tiempo. Así las cosas, Trotsky no podía morir de viejo porque él sabía mejor que nadie que Stalin era un gran impostor. Y bueno, con esto creo que he dejado suficientemente claro quién fue este individuo, que ya os digo, no lo podemos dejar atrás en la historia y no se ha tratado como se debería, como otro rostro del mal que también asesinó a millones de personas y ya os digo en su propio pueblo. Y bueno, pues con esto vamos a terminar el vídeo de hoy y continuaremos con estos rostros del mal, empezando ya en el siguiente vídeo con Saddam Hussein, os lo adelanto, y bueno, seguiremos con esto. Como os he dicho, será una serie bastante larga porque por desgracia rostros del mal hay muchos y los que no sabemos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo episodio.